Ya, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos estás dando. Señor, gracias porque podemos, como dices tú, Señor, tomar estas armas, Señor, que son armas de defensa, armas de guerra, las más poderosas que son en ti, Señor. Por eso que tú has dicho que, Señor, estas armas, tú confías en ellas, Señor, porque sabes que hay un poder tan grande, Señor, que lo que nos has entregado, y tú siendo Dios, tú misma las usas. Usas el poder del amor, usas el poder de tu espíritu, el poder de tu justicia y todo lo que nos has entregado, Señor, para poder ser efectivos, para poder operar, para poder, Señor, día a día ser transformados. Porque esta palabra, Señor, es una palabra de dos filos que nos prepara, Señor, va a lo más profundo, donde no llega ni aún nuestra conciencia. Va a lo profundo, Señor, de las intenciones. Va a los pensamientos, va, Señor, ahí donde de la fuente misma, Señor. Por eso que creemos en la transformación de nuestras vidas por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Tú lo puedes hacer, Señor, no nosotros a nosotros mismos, porque sabemos que la obra es de tu Espíritu. Por eso estamos aquí reconociendo, Señor, que esta confianza, esta seguridad, esta poderosa fe que tenemos en nuestras manos va a ir de aumento en aumento, va a seguir, Señor. Y está puesta y ha sido entregada a favor nuestro para usarla en beneficio primeramente de nosotros y también de todos los que nos rodean, para ser de bendición. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos das. Ahora, Señor, que vamos a usar tu espada, vamos a usar la palabra tuya, vamos a usar la palabra de reconciliación, esta palabra, Señor, en el nuevo orden, lo que nos has entregado, lo que nos pertenece. Vamos a usar esta herencia poderosa, Señor, la cual nos hace a día más arrebatados, porque el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero estamos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, abiertos nuestros corazones, nuestras mentes, y nos disponemos, Señor, a todo lo que tú quieras entregarnos en este precioso tiempo especial. Gracias por tenernos aquí. Si hay hermanos que están de camino, los que nos están escuchando, Señor, puedan, Señor, por motivos diferentes no pueden estar aquí, Señor. Claro, si pudieran estar en este lugar, Señor, es otra situación. Señor, quizás alguien han perdido, Señor, las ganas, han perdido los deseos, han perdido el querer, Señor. Y sabemos que este es un asunto de querer, de desear, de anhelar, Señor. Y entiendo, Señor, que, Señor, el mismo sistema opaca nuestros deseos, opaca las cosas de tu espíritu, porque hay deseos contrarios de esta carne a los deseos de tu espíritu. Mientras que tu espíritu nos quiere llevar a una transformación, Señor, nuestra carne nos quiere tener más humanizados, más centrados en los problemas, en las debilidades. Esa lucha la vivimos todos, Señor. Por eso que estamos entrenándonos, estamos recibiendo tu palabra, este impacto que nos lleva, Señor, día a día, Señor, a seguir peleando esta batalla. Además, Señor, estamos, aleluya, día a día advertidos por ti, Señor, preparados, enseñados por ti a que en el mundo tendremos aflicciones. La vida nuestra es una vida de proceso, la vida nuestra es una vida, Señor, de situaciones diversas que se viven aquí, Señor. Pero ante todas estas cosas, tú dijiste, ante la vida, Señor, ante aún lo porvenir, Señor, ante todas las cosas que se presentan, aunque se hayan creado, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Por eso estamos agradecidos a ti, señoritas. Por eso estamos queriendo entender, saber más de lo que tú nos has entregado. Queremos, Señor, ampararnos en ti, Señor, y agarrarnos y pararnos en ti, Señor. Hablar no en nombre de la iglesia, en nombre del pastor, ni aún en nombre de nosotros mismos, Señor. Nuestra confianza no está, Señor, en los títulos, no está en nuestros dones, en nuestras capacidades. Y con eso no estamos diciendo, Señor, que, amén, que no vamos a operar en ellos. Simplemente, Señor, que nuestra fuerza, esto no es con espadas, no es con ejército, es con tu espíritu. Por eso, Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, amén, estás aquí para enseñarnos, maestro de maestros. Amén. No podemos hablar con la mente o con la sabiduría que nos enseña la sabiduría humana, porque lo que es nacido de la carne está limitado. Pero lo que es nacido del Espíritu, nació para vencer, nació para estar encima de todo, nació para estar en dominio.
Por eso estamos aquí, Señor, para, amén, con esta palabra tuya, ser día a día, Señor, fructífero, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe toda gloria, recibe toda honra. Tuyo es el dominio, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el imperio. Al único sabio y Dios, aleluya, a quien rendimos pleitesía, rendimos toda adoración, toda alabanza. Gracias, muchas gracias. Aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a rapidito hablar de algo ya en esta pequeña enseñanza. Amén, rapidito. Hay un verso clave que les voy a entregar ya. Este verso hace unos 10 años más o menos tomó un rumbo en mi vida, ya estando en el ministerio, más de 30 años que tengo, pero hace unos 10 años más o menos este verso me marcó. Y cada vez que lo leo y cada vez, ¿por qué te lo aplico? Porque si no, las cosas del evangelio tienes que aplicar porque si no dan resultado, tú no pasas al otro gradino o a la otra. Así funciona el evangelio. Y le voy a dar rapidito, amén. Está en 2 Corintios 3. Vamos a tener, amén, algunos versos aquí. A ver si están atentos allá ya. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versos 5 al 6. Pero después vamos a leer otros versos. Filipenses 3, después vamos a leer, estén atentos. Efesios 1, todo ese capítulo. Hebreos, Juan 3, Gálatas 3. Algunos versos vamos a, amén, asociar. Acuérdense que el Espíritu, como nos enseña a nosotros, ¿cómo es? Acomodando, asociando, ¿ya? Cuando ustedes, amén, hay personas que dicen, pastor, yo me olvido, no tengo memoria, pastor. Y peor cuando ustedes tratamos de aprender las cosas a memoria y las cosas no son así. A conocer a Dios tenemos que dar, como siempre les vengo diciendo ya de 2, 3 años, a Dios se conoce, amén, en lo natural, porque tu espíritu es algo natural, ¿ya? Entonces, cuando vamos aprendiendo a movernos de ahí, usted se da cuenta que las cosas no son difíciles, pero usted se da cuenta de que, amén, queremos, el tema de hoy día, por ejemplo, lo hemos titulado ¿cómo tener más confianza? Esa es la pregunta, ¿cómo hacer? ¿Para qué? Porque la duda, nos enfrentamos a un montón de cosas, pero vamos a ver en esta hora un verso clave aquí, ¿ya? 2 Corintios 3, ¿lo tiene? Verso 4. Usted lee todo ese capítulo, porque todo ese capítulo y hasta el capítulo 4, ¿verdad? Pero ese verso clave va a encerrar todo lo que vamos a leer en esta noche, ¿ya? Saludamos a los hermanos, a los que están donde estén. Desde aquí le mandamos un precioso saludo en el nombre del Señor. Ok, dice así. Escuche bien esto: Biblia evangélica, Biblia católica, Biblia protestante, hasta mormona, una sola. Todos queremos tener confianza, ¿verdad? Pero acá hay algo que tenemos que manejarlo, ¿ya? Y tal confianza, dice, tenemos, se trae en plural por eso aquí. Tenemos mediante ¿qué? Mediante Cristo, pero ¿para con quién? Para con Dios. Ese verso vamos a aprenderlo hoy día, ¿ya? Y tal confianza, repetimos, tenemos mediante Cristo para con Dios. Versos 5 y 6 lo tenemos que leer también, pero amén. ¿A dónde te lleva esta confianza? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, escuche bien, ¿proviene de dónde? Nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Pero, ¿qué es el espíritu? Mas el espíritu vivifica. Ok, oramos. Señor, gracias. Y por esta palabra, Señor, te pedimos que ahora que vamos a, Señor, enseñarla por tu espíritu, que nos siga, Señor, llevando en esa línea, Señor, a despojarnos y verte a ti, Señor, cómo tú estás operando, cómo te estás moviendo. Gracias, Espíritu, por enseñarnos. Gracias por convencernos, por persuadirnos. Gracias por hablarnos. Gracias por abrir nuestro entendimiento, iluminar, revelar amén, por enriquecernos, Señor. Causar transferir, Señor, este conocimiento de tu espíritu, Señor. Amén, a reevangelizar nuestra mente, Señor, a reevangelizar nuestro entendimiento, porque necesitamos eso, Señor.
Nuestra transformación no viene, Señor, porque alguien nos amenaza o sentimos que alguien nos persigue o porque a alguien le tenemos miedo. No, Señor. Eso no es evangelio, Señor. Porque si nos vamos a someter a algo, lo vamos a hacer voluntariamente, lo vamos a hacer, Señor, de corazón, lo vamos a hacer en agradecimiento, lo vamos a hacer, Señor, como tú nos mandas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, escuchen, vamos a ver, amén, algo muy precioso aquí rapidito, ¿ya? El verso 3 es un verso, el capítulo 3, todos esos versos nos van a hablar de algo, ¿verdad? Amén. Usted lo lee del versículo 1 y todos esos versículos te van a hablar de Moisés y lo que tenía Moisés, ¿ok? Y lo vamos a ver desde el verso 7, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, todo lo que, amén, implica el ministerio de Moisés, pero dice que eso abarcó, creció tanto, ¿no? Y que eso le dio confianza, en este caso, a los hebreos, ¿no? Pero por eso vamos a encontrar unos versos por ahí, pero dice que él se ponía un velo, se ponía, ¿no? Se tapaba su rostro, porque Moisés entendía que el ministerio que él tenía era transitorio. Lo leemos rapidito para que entienda. Ya, amén. Dice aquí, amén. Dice verso 10, porque aún de lo que aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación de la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso va a ser lo que permanece. Verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, porque para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, Moisés, escúcheme bien, está hablando aquí, ¿verdad? Cuando hablo, algunos se asustan, hoy ministerio de muerte, ministerio de condenación, y lo primero que pensamos en la condenación, pensamos en la muerte eterna. No, aquí está hablando simplemente de un ministerio, amén, que representa a Moisés, amén, que Dios se lo entregó, amén, en el antiguo pacto, pero que, como dice aquí verso 10, fue glorioso. El verso 9 dice que fue también muy abundante. En el verso 7 dice que fue, amén, fue grabado con piedras, amén, con letras en piedras, amén. O sea, lo que te quiero hacer entender, que fue un ministerio que caló tanto en los corazones y que eso dio confianza. Por eso que la gente quería poner sus ojos, y ponía sus ojos, ¿dónde? En el rostro de Moisés. Y Moisés se ponía un velo, ¿para qué? Para que ellos no pongan su confianza, ¿dónde? En aquello que iba a ser. ¿Lo hemos leído? Verso 10, en aquello que iba a ser, que iba a desaparecer, que iba a ser abolido. Moisés lo sabía, por eso que se lo ponía. Pero como yo siempre digo, ¿no? Hacerles entender esto, no lo podía hacer. ¿Se acuerdan que una vez se desapareció Moisés 40 días y en esos 40 días se perdieron? No se van perdiendo los 40 años como así, pero ¿se acuerdan cuando dijeron dónde se fue Moisés? Y Moisés no estaba perdiendo el tiempo, estaba en el monte recibiendo, ¿verdad?, la ley y todo eso, ¿verdad? Cuando él regresa, usted se da cuenta que el pueblo del Señor estaba allá, ¿no? Estaba perdido otra vez, estaba dándole la vuelta a la muca, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Ya habían empezado, ya Aarón le había sacado todo el oro, la plata, habían hecho un dios, ¿no?, que habían hecho en Egipto, y se acuerdan, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos confiaban en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue una figura. Moisés fue quien enfrentó a Faraón, se le paró firme, deja ir a mi pueblo. Así que y tiró la vara, ¿cómo se llama?, los brujos, y él tiró la suya. Y el pueblo de Dios, este es el hombre. ¿Me estás entendiendo? Era notorio que ellos tenían que poner la vista en un hombre. Y hoy día las cosas no han cambiado. ¿Me estás entendiendo? El mundo se mueve de esa manera, el liderazgo se mueve de esa manera. Amén. Las direcciones, la política, lamentablemente es así. O sea, alguien me puede decir, pero esto no debe ser así. Y en parte tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tú no puedes confiar en Dios que no se ve, sino primero confías en alguien que se ve. Por eso que Juan decía, nosotros no podemos amar al que no vemos si primero amamos al que vemos. Porque para yo amar a Dios, que es espíritu, yo tengo que cosa, amar al que veo, a mi prójimo. Entonces, porque y esa confianza, ¿quién me la da? Me la da Dios. Aquí vamos a entregar allá. Entonces, Moisés tenía una confianza, por eso que le dijo, Señor,
Me van a preguntar tu nombre. ¿Yo qué voy a decir quién eres? Y usted sabe la historia. Le vas a decir: yo soy el que soy, el que es suficiente en cualquier circunstancia. Yo estoy contigo, ve. Y usted sabe, ¿no? Así que tiró las plagas y Faraón se rehusaba. Pero lo que te quiero hacer entender, cuando ya salió el pueblo de Israel, Egipto se quedó temblando, se quedó por el piso. Y después de la muerte de los primogénitos, todos los egipcianos, y la pérdida de todo el oro y todo lo que perdieron por más de 400 años, escúcheme bien, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Egipto? En quiebra, aparte de en quiebra, moralmente, espiritualmente. O sea que Moisés, entonces era notorio que ellos pongan los ojos en Moisés, porque Moisés representaba, ¿me estás entendiendo?, la ley. Y hay muchos versos, por eso que a Moisés se le encierra todo hasta la cruz. ¿Me estás entendiendo? Por eso Jesús decía que la ley fue dada por Moisés. En otro verso dice, amén, que la muerte fue desde Adán hasta Moisés. Y Moisés, amén, estuvo mucho atrás. Antes de la cruz duró. ¿Por qué? Porque no era Moisés, era el ministerio que él llevaba. ¿Estás entendiendo, no? Siguió. Y lo que está también siguiendo aquí, en este tiempo sigue, porque Israel sigue todavía con lo mismo. ¿Me estás entendiendo? Entonces lo que te quiero hacer entender es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿cómo Moisés tuvo esa confianza? Si vamos a ver la vida de Moisés, estos días hablábamos, martes, jueves, ¿no? Estos días hablábamos y decíamos en Hebreos 11:24, hablando de Moisés, decía que Moisés hecho ya grande, ¿se acuerdan? O si no lo pone, Hebreos 11:24, dice Moisés hecho ya grande, amén, hecho ya grande, dice ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hizo? Rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué cosa? Amén, ¿por qué? Eso era un renombre. Esto era, no era, ¿quién podía ser después de Faraón él? Moisés. O sea, lo que había alcanzado. O sea, no, pero dice cuando ya fue hecho ya grande, rehusó. Esa palabra rehusar es una balanza donde él empieza a entender que amén, que la fe, dice por la fe, que la fe tiene un peso tan poderoso. Pero amén, no es que él no amaba al Señor, sí, porque su madre lo educó desde muy niño, lo llevó, no había escritura, no había papiro, no había nada, pero el hombre lo llevaba en su corazón desde muy niño. Amén. Y estuvo en Egipto, y aunque en Egipto hasta le cambiaban los nombres, ¿qué no hacían, verdad? Para que ellos se olvidasen de su historia, de su pasado, amén, para que se olvide de dónde salieron. Entonces, pero Moisés, su madre, hizo un trabajo poderoso que dice que por la fe, porque un verso antes, al 24, el 23, dice, habló de la mamá, dice, por la fe, la mamá que hizo Jocabé, lo escondió, no temió la ira del rey. O sea que hemos dicho que esa fe, Moisés sabía que la madre dio, había sido instrumento de su madre para salvarlo. Todos los niños morían, todos los primogénitos, por edicto. Así que nadie podía no entregar a su hijo, porque el que no entregaba a su hijo, sabemos que hacía Faraón, mataba a toda la familia, a todas las amistades, a todos los parientes, morían todos sus hermanitos. O sea, no se podían oponer a ese edicto. Entonces, pero o sea que ella puso en riesgo la vida de su familia, la vida de su esposo, la vida de Miriam, de Aarón, de sus demás hermanos. Póngase a pensar, ¿no? No es que Moisés valía más o Moisés, sino que eso nos habla de visión, nos habla de una mujer que mira y que por la fe él lo ve un niño hermoso, lo ve un niño que, amén, que él va a ser el libertador, que Dios va a hacer algo grande con él. Entonces, ella lo que tiene que hacer es, mientras que lo tiene en sus brazos, lo tiene en su formación, hasta que fue al palacio. Pero mire, para que vaya al palacio, él se podía olvidar en el palacio las cosas de lo que había aprendido. Pero sin embargo, entonces podemos ver ahí que la fe caló en Moisés. Pero Moisés, se acuerda que Moisés dice que 2 veces dice que defendió a sus hermanos los hebreos cuando estaban riñendo entre ellos, ¿se acuerda, no? Y dice que él los defendió porque dice que él pensaba. Mire, que él pensaba. ¿Cuándo uno es más fuerte? ¿Cuando tiene 40 años, 30 años o cuando tiene 80 años? Yo ya estoy con 56. Me dejo entender. Y usted me va a decir, pastor, vayas a los trenos a dormir cuando usted sea la hora misionera. Yo me puedo subir un treno, pero no me voy a levantar como me levantaba cuando tenía 22, 23 años. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esto hay que entenderlo. Y yo quiero hacerte entender porque Moisés, él pensaba, como él era un máximo, un gladiador, ya era como un general,
que él pensaba, léalo en Hechos 7, cuando Esteban da el relato, dice que él pensaba que cuando los hebreos estaban riñendo, él los separó. Y a un egipciano dice que quiso hacerle mal y él dice que vengó. O sea, mató al egipcio, en otras palabras. O sea, que porque él pensaba que Dios lo iba a usar con esa capacidad. ¿Me estás entendiendo? Él pensaba, porque ya sabía hebreo, sabía arameo, sabía hebreo, arameo, sabía el egipciano. Se cree que en esos tiempos era la universidad. La primera era esa. O sea que no era cualquiera, como decir que acá viene de donde, Estados Unidos, la famosa universidad de Harvard. Era como un Harvard. Póngase a pensar. Tenía renombre, era un hombre de renombre. Todos querían ser como él. ¿Quién no anhelaría serse el segundo? Y los celos también, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero hacer es entender, o sea, él había alcanzado un renombre, ¿ok? Una posición. Entonces, él pensaba que con su capacidad, con lo que general que era, con lo segundo de Faraón que era, con los hijos de Faraón, o sea, él pensaba que Dios lo iba a usar a liberar a su pueblo de esa manera. ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde estaba su confianza? Pero Dios no lo mandó a los 40 años. Diosito, ¿a qué edad lo mandó? A los 80. Y ya no lo mandó, yo me imagino primero usando la espada. Yo me imagino primero usando, ¿verdad? Pero que era un gladiador. Pero cuando ya fue viejito, ya no usaba la espada. Ahora estaba con su bastoncito. ¿Qué es lo que quieres entender? ¿Acaso Dios quería humillarlo? No. O sea, él tenía que entender de dónde viene su competencia. Él tenía que entender de dónde viene su capacidad. Él tenía que entender, por eso capacidad humana, talento humano, amén, todo desarrollo que tenga, cuando lo pones en las manos de Dios, ahí sí funcionas. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que Jesús tenía, dice que 2:52 de Gálatas, dice que Jesús crecía ¿en qué? ¿Qué sabiduría era? Convencional. Podía hablar, oye, a la higuera, podía hablar de animales, podía hablar de todo. ¿Me estás entendiendo? Y Jesús tuviera en carne, aquí hubiese estado, ¿qué haría? Habría de todo lo que estamos viendo ahora. Amén. Estaría por todos los medios de comunicación. ¿Qué no estaría haciendo? Amén, que entender. Entonces, pero ahora Jesús ya, amén, al que lo conocimos en carne, decía Pablo, ya no lo conocemos así. Ahora, ¿dónde lo conocemos? ¿Dónde lo conocemos? En nuestro espíritu. Ahora es de adentro para afuera que lo estamos conociendo. Algunos están asustados, ¿cómo que? Porque no entienden estas cosas todavía, están medio. No. Escuche bien. Entonces, Pablo, yo te quiero hacer entender que, o sea, que ahora Pablo enfoca en este 2 Corintios 3, enfoca a Moisés y habla casi de todo Moisés aquí, ¿no? Y hace una diferencia, ¿no? Y en esa diferencia dice el ministerio de muerte, está hablando de Moisés. Amén. Verso 9, el ministerio de condición está hablando de Moisés. En el verso 10, amén, que era itinerante, está hablando de Moisés. O sea, pero está hablando de lo grande que era y que los hijos de Israel habían puesto los ojos. Era normal que lo pongan. Y Moisés tampoco no sabe, de alguna manera, él sabía, diga conmigo, él sabía que era transitorio. Él sabía que tenía que ser abolido. Él sabía. Por eso que Moisés se levantaba y decía, amén. Él se levantó una vez y dijo también, amén. Y se levantó y dijo, escuche, Dios levantará un profeta como yo. Pero a él oiréis. A él, ¿se acuerda? O sea, y todos, si usted cuando lee Hebreos capítulo 11, verso 13 y después Hebreos 11, 39, dice lo mismo. Dice que nuestros hermanos por la fe hicieron muchas cosas. Taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de leones, por la fe. Dice que por la fe hicieron cosas, o sea que ellos no pensarían, ¿no? Pero dice, pero hay algo ahí en esos dos versos, lo lee usted en su casa, dice, pero no recibieron lo prometido. O sea, Moisés estaba esperando ¿a quién? A Cristo. Él sabía, ¿me estás entendiendo? Entonces estaban esperando a Cristo. Entonces es muy importante esto. Es como la mujer samaritana, ¿se acuerda, no? Que el Señor viene y le dice todo lo que está en su vida ella, 5 maridos has tenido, que no tienes ahora tu 6º marido, amén, también lo puedes perder y si tú sigues bebiendo de esa agua se te va a ir. Entonces ella entiende el mensaje, pero ahora entonces después que le dijo todo, Señor, bueno ustedes son allá, ustedes en el monte allá en Jerusalén, nosotros adoramos acá en Jericín, al final estamos acá, ustedes allá, pero estamos igual, ¿no?
ya cuando venga el Mesías. Ella también lo esperaba. Pero el Señor le dice, oye, un momento, el que habla contigo, yo soy, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo ella? El Espíritu le impactó, el Espíritu entró de una manera tal, dejó, dice, los cántaros y comenzó a correr. Amén. Nunca en su vida había tenido un tipo de experiencia como esta. El Espíritu operando y ella empezó a decir, ¡ey, ey! Ustedes saben lo que dijo, ¿no? Ha habido un hombre que me ha dicho todo lo que sé, lo que yo soy, y su vida de ella de ahí nunca fue la misma. De seguro que nunca fue la misma, porque empezó una obra del Espíritu. Estamos, ¿verdad? Ahora, importante entender esto. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué esto? Moisés representa la ley, Moisés representa a los profetas, Moisés representa el antiguo pacto, Moisés representa antes de la cruz, Moisés representa el ministerio de condenación, Moisés representa, verso 7, el ministerio de muerte grabado, representa el ministerio de muerte grabado, la ley en piedras, ok, en el corazón, ok. Ok, el 9 también representa el ministerio de condenación, no porque, amén, ¿cómo se llama? Está hablando que Moisés nos condenaba, no, está hablando de un ministerio que era, ¿qué cosa? Falible, era removible, amén, que señalaba tu pecado, señalaba tu debilidad, entonces señalaba, pero no te podía transformar, no te podía perdonar, no te podía redimir, ni menos transformar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que hace el Señor? Entonces Pablo venía de ese ministerio. Vamos a ver un ratito. Porque su competencia de Pablo primero venía de lo que entendía. Pero ahora en este verso 5, el verso 4, rompe sus esquemas, rompe sus estructuras. Y si nosotros aprendemos esto, te quiero decir, lo practicamos. No solamente cuando vas a hablar, cuando vas a predicar, cuando vas a enseñar, cuando vas a hacer algo. Lo que hagas para el Señor, porque todo lo que hagas de palabra y de hecho lo haces para el Señor, Y lo que haces, y esto lo vas asociando por el Espíritu, que es de Él, te quiero decir que tú vas a funcionar. Vas a hacer cosas que de ninguna manera has pensado hacerlo. ¿Ok? Vas a entender que tanto tiempo has perdido y vas a ver que tú vas a ver cómo el tiempo, o sea, vas a ahorrar tiempo, energía, dinero, o sea, un montón de cosas. O sea, Entonces, ahora, decía, Moisés tenía de qué confiar. Pero Moisés, en su entendimiento, hemos leído que él también dice, se ponía un velo sobre su rostro, verso 13, para que los hijos de Israel no fijaran en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces Moisés estaba bien claro, amén, que tenía que venir el Mesías, ok, el Salvador. ¿Están aquí, verdad? Ok, entonces, así como Moisés, ahora el que habla es Pablo. Pablo habla y enfoca en 2 Corintios 3, está hablando de Moisés. Pero ahora vamos a ver el contexto que tiene Pablo también, ok, como Saulo de Tarso. Ahora vamos a ver en Filipenses 3, ese currículo. Cuando usted se va a una hacienda, se va a un trabajo, ¿verdad? Lo que primero le piden, ¿qué cosa es? El currículo. Y en su currículo te da, es esto, es esto, es esto, es esto. 2 años hasta 2 años ha estado al lado de Berlusconi. Pesa, ¿no? Ha sido secretario de no sé quién. Wow, ¿no? Mamá mía. Entonces, ¿o no es así? Entonces, pero si ¿con quién será? Bueno, entonces es muy importante esto. O sea, acá el hombre da un currículo y no es cualquier currículo, es un currículum, diría yo, amén, único, porque nadie tenía este currículo. Este era el número 1 en su currículo. Amén. Y dice aquí, amén, yo quiero hacerte entender ahorita dónde estaba su confianza. Pablo llegó a decir, yo tenía una confianza en la justicia que aprendí. Pero ahora, si usted lee este currículum, él termina diciendo, ya no quiero seguir creciendo en mi propia justicia, en la justicia moral, en la justicia de las obras, en la justicia de la ley, en la justicia humana. Santiago dice, porque en la justicia del hombre no mora la justicia de Dios. Yo quiero crecer ahora en la justicia que me revela el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Estamos, ¿verdad? Y el hombre estaría loco para hacer, mire, todo lo que él hace, vamos a ver ahorita, leemos, por un conocimiento. Entonces hay que entender que no es cualquier conocimiento. ¿Por qué lo va a dejar todo? Porque lo dice acá, por la excelencia, voy a dejar todo lo que he sido, por la excelencia del conocimiento. No está hablando de cualquier conocimiento. ¿Leemos? Ok, no leemos todo porque si no nos salimos de aquí. La idea es esta, verso
3, porque nosotros, lo lee todo ese capítulo, todo, pero al menos empezamos a ahorrar. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, currículo. Los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en quién ahora, en Cristo Jesús. Dice, no teniendo confianza en la carne. Pregunta, ¿qué es lo que nos da confianza en la carne? Lo va a decir en el verso 4. ¿Qué es lo que le daba confianza en la carne? Por eso que Jesús decía, lo que es nacido de la carne. Y no te estoy diciendo que el evangelio trata de la nulidad de tus dones, no estoy diciendo eso. Pero algunos pensaban, es que si Dios entonces no quiere que, que el evangelio no es disciplina, no es duro trato al cuerpo, no es entonces te estoy diciendo que vivas desprogramado, que vivas en desorden. No, eso no está diciendo Dios. Lo que está diciendo es que tu fundamento, tu solidez, tú quieres vencer a la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos son seducidos acá en sus mentes? Son seducidos en sus convictas. Mire, si algo sucede, un análisis que se hizo siempre los americanos, los hermanos hacen locuras, ¿no? Pero se dice que los hermanos las personas que viven con falta de perdón, las personas que más se ofenden, las personas que viven más resentidas, ¿sabe quiénes son? Los que practican más el perdón. ¿Cómo es posible? Y verdad, porque yo veo que los hermanitos, ya el otro no le pagó sus 5 euros, ya no le habla 2 años. Y los hermanos le robó su azúcar en el suafito. ¿Me entendés? Viven resentidos. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque, escúcheme bien, aquí te quiero decir algo, ¿no? ¿Por qué los cristianos somos tardos en perdonar? ¿Por qué somos tardos? Amén. ¿Qué sería bueno, verdad, que nos hagan una y nomás te perdono? No lo dejes decir, ¿verdad? Pero, y si hablamos de los hombres, son más rápidos, procesan. Y las mujeres demoran más por su contextura, lo entiendo. Porque es un proceso. Pero lo que te quiero hacer entender aquí es que en ese análisis se trata de hacer entender que como que el que más ofendido son los hermanos, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los que aún se separan del Señor, se alejan de la familia de Dios, es como que se la tienen con Dios. Eso me pasó en mi vida. Yo cuando me aparté del Señor, estoy hablando de 15 años, y después llegué a los 22 aquí en Italia, nunca me olvido, yo estaba ofendido, molesto con Dios. La verdad no quería mirar al cielo, me acuerdo 16, 17, 18 años. Yo decía, no. Y mi mamá me decía, hijito. Y me rogaba y me suplicaba. Yo llegaba a la casa y encontraba a los hermanos ahí. Y la hoyota que hacía mi mamá. Y todos los misioneros estaban ahí, me acuerdo. Y yo estaba yo ofendido con Dios. Molesto con Dios. ¿Qué dice el proverbista? El proverbista dice que nosotros hacemos 1000 cosas. Y la primera que nos vamos, ¿con quién nos vamos? Mire, tanto Italia. ¿Cuál es su primera blasfemia que tienen los italianos en Italia? Parte de su cultura. ¿Contra quién reniegan? ¿Contra quién blasfeman? ¿Por qué no dicen amén? ¿Por qué no blasfeman contra el tío? ¿Por qué no blasfeman contra el amigo? ¿Por qué no confían? ¿Por qué blasfeman contra Dios? Hay que entenderlo como es una primicia, ¿no? Parte de la cultura. No, ¿por qué? Porque Dios me abandonó, porque Dios me dejó, porque a mí. Entonces, todas estas cositas, ¿verdad? Es muy fácil alimentar el odio. Es muy fácil alimentar el rencor. Es muy fácil aumentar la rencilla. Pero por eso estamos en Cristo. Y esta confianza tenemos para quién, dijimos antes, 2 Corintios. Usted tiene que ser un ministro competente. Y la primera cosa es que tenemos que entender que esta confianza tenemos leemos en antes del primer verso, mediante Cristo, pero es para con Dios. ¿Quién nos da esta confianza? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Quién le dio esta confianza a Saulo de Tarso? ¿Por qué? Aleluya, ¿cómo se llama? Moisés, en anterior. ¿Quién le dio esa confianza a Moisés? ¿En qué confiaba Dios? En Dios. ¿Pero qué es lo que le dio el Señor? Le dio ese ministerio. Y él tenía confianza en un ministerio, aunque era de condenación, era transitorio, iba a ser abolido. Pero si él puso confianza, mire, el verso 20, póngame un ratito, el verso 11:25, Hebreos, mire, algo que hay que identificar aquí. John, identifica esto. Si Moisés pudo tener confianza, Sarita, en las sombras, en el simbolismo, y nosotros que estamos en realidad, ya Cristo no es un simbolismo, Él te está habitando, Él está contigo, Él no te va a dejar. Mira lo que dice Hebreos 11:25, pero dijimos, hablamos ahí, o sea, no cierren la cabina, ábranla para que escuchen, pues, mamá mía. Hebreos 11:25, póngalo ahí. Ya que me vino esto, no se lo quería decir, bueno, no estaba en el programa,
Yo he escrito 2, 3 cosas importantes que quiero decir al menos, ¿ya? Y dice, escogiendo antes, escuche bien esto, él escoge, rehúsa hacer, pero escuche bien lo que está pasando aquí. O sea, él está rehusando una confianza de ser hijo de la hija del faraón, al título, a la posición, a la influencia, a los tesoros de los egipcios. Mira lo que está renunciando. Yo quiero que entiendan eso. Porque si usted lo lee con un espíritu humano, usted, este es tonto, este es bobo, este que va a dejar cosas, ¿no? Usted podría decir, como un hermano me dijo una vez, me dijo un pastor que era nuevo, me dice, pastor, ¿qué me aconseja? Y tenía un hermanito que era un capitán, un mayor que comenzó a venir a la iglesia. Y el hermanito le dice, este muchacho le dice al hermano, tú tienes que salirte del mundo, le dice. ¿Por qué? Tú tienes que salirte y para eso tienes que dejar toda tu carrera y venir a Cristo. Y cuando yo me entero, me está diciendo, digo, hermano, no hagas tonterías. ¿Sabe qué cosa? Él va a servir más adentro que tú y yo aquí. Va a ser más de influencia adentro. Ya él no tiene que dejar. ¿Me estás entendiendo? Porque Dios lo llamó ahí. Y ahí es donde tiene que operar. Entonces dice, escuche, esto es lo que va a pasar. Teniendo por mayores riquezas. Wow. Pregunta, ¿cómo tú vas a tener por mayor, diga mayores riquezas? Usted se quiere decir, cuando él dice que cuando ya fue hecho grande, empezó a tener entendimiento, amén, iluminación, amén. De joven, él pensó que Dios iba a liberar a Egipto con su jabalina, con su espada, con su ejército, con su caballo, con su ejército. Pero cuando ya Dios ahora está huyendo, ahora va entendiendo otra cosa. Y dice aquí, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo. Pregunta, nosotros cuando hablamos del vituperio de Cristo, ¿qué sale para nosotros? ¿Cuáles son los resultados? Mamma mía. Él está hablando de sombras porque él no conoció a Cristo, pero porque él sabía que iba a ser abolido. ¿Por qué? Porque él tenía por mayores riquezas la balanza. Yo estos días está hablando de la balanza, ¿se acuerda? La verdad, primero cuando estaba muchacho no pesaba, pues pesaba más su capacidad. Pesaba porque él era como el general. Pesaba más su posición, pesaba más su espada, pesaba más su fuerza, ¿verdad? Pero cuando fue creciendo la fe, amén, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y ahora, pero no es que lo hace loco, sino que en él hay una iluminación. Amén, hay un proceso donde él va entendiendo ahora, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa dice aquí? El vituperio de Cristo. ¿Qué es el vituperio de Cristo? Oiga, cuando nosotros vemos en la Semana Santa, ¿no? Y vemos a Cristo llevándolo en la cruz, que lo golpean, todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué hace la televisión? Aunque el programa poderoso, el más grande de sangre derramada en vivo, ha sido de Mel Gibson, ¿no? Porque eso ha sido un fin. Se cree que aunque cuando se dice cuando se hizo esa película, la gente compraba talones y le daba a la gente, regalaba. Hubo un lloro, como que pareciera una convulsión de corazón, que la gente lo miraba 4 o 5 meses. Le soy sincero, yo no he podido verla esa película. Yo he llegado hasta la mitad, no la he visto, no la he visto. Llego a la mitad, pero veo mucha sangre. Digo, esto sí está muy fuerte. Pero hay gente que se la ha visto 5 veces, 10 veces. ¿Cuántos se la han visto 10 veces? A ver, levanten la mano acá. Ha habido americanos y toda la gente dice que lloraban en las calles, en los un mover. Pero la pregunta es, ¿qué pasó después de un mes? Todos volvieron a las andanzas. Usted se preguntaba, alguien me dijo, pastor, pero resucitó a Lázaro. Sí, pero tú te has preguntado después que Lázaro resucitó, al mes como abrazado. Tú ves hermanos que Dios les ha hecho un milagro, los ha levantado, les ha sanado del SIDA, ha estado enfermo. Deben ser las personas hasta más agradecidas, no por el milagro, ¿no? Aunque, pero usted los ve no dándole lo que al Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque no basta el milagro. Hay un Salmo 107, si no me equivoco, donde el Señor dice, dice el Señor, a Israel, amén, ¿de qué cosa? Yo a Moisés, a Israel, le hice ver los milagros. Pero a Moisés, hablando de Moisés que estamos hablando, a Moisés le notifiqué mis caminos. ¿Sabe qué cosa es notificar?
Ellos vieron los milagros, por eso que quedaron 23,000 postrados en el desierto. Y miraron los milagros y todos los milagros, y con todos los milagros 23,000 quedaron. Esa generación que salió se quedó postrada en el desierto, con todos los milagros. Que miraron el mar rojo abrirse, que miraron que todos los días venían, el viernes venían los cuervos y traían la ración para viernes y para sábado. Ellos miraron cómo sus zapatos crecían, sus vestimentas, algunos eran de 8 años, 10 años, tenían 20 ya zapatones y todo crecía. Pero con todos los milagros se perdieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero dijo, pero yo a Moisés no solamente le hice ver mis milagros, yo a Moisés le notifiqué mis caminos. ¿Sabe lo que está diciendo? Él no solamente vio los milagros, sino que yo le hice entender. Tuvo revelación. A mí, cuando tú tienes entendimiento, revelación, te quiero decir, amén, en lo que estás pasando, tú sabes que es un proceso. Tú sabes que todo, cuando tú entiendes a Dios lo que está haciendo, le está diciendo, yo le expliqué a él, le hablé. Él entendía. Los hebreos, por más que Moisés, no me miren a mí. ¿Sabe que una vez le dijeron a Moisés? Mire, tremendo, lea usted Hebreos 12. Dice que los hebreos le dijeron a Moisés, Moisés, háblanos tú y que no nos hable Dios. ¡Ay, Dios mío! Imagínese a dónde habían llegado, ¿no? Imagínate que tú ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí? Para que nos hable Dios, ¿verdad? Y toda palabra sale de la boca de Dios. Entonces, ¿pero por qué? Porque se formaron el entendimiento de un Dios malo, de un Dios ogro, amén, un concepto como Dios que los quería, amén, y vivían psicoseados. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes que hay muchos que viven en el evangelio psicoseados y están mirando para atrás? ¿De dónde va a venir la piedra? ¿De dónde va a venir? Que se cae el avión. Es más, otra gente ora para que la gente le vaya mal. Entonces, mire, usted lea Hebreos 12, léame del verso 11 hasta el verso 17 y se da cuenta ahí. Y el Señor le dice, oye hermanos, ustedes no os habéis acercado al monte que se puede palpar. Ustedes no se han acercado, amén, a la ley. No se han acercado, amén, al fuego. No se habéis acercado a la condenación. No, porque ellos se formaron el concepto de un Dios como que los quería justiciar. ¿Me estás entendiendo? Y en el verso 18 dice, si no os habéis acercado, un asunto mental, si no que os habéis acercado. Él les cambia el paradigma, pero como les repito, no era sencilla la cosa. ¿Por qué? Porque esto era un proceso para ellos y muy fuerte. Pues ustedes han pensado que se han acercado al monte, a la ley, a la condenación, a los dardos, al fuego. Entonces ustedes no se han acercado a un Dios así. ¿Qué pasa cuando tú miras a un musulmán, a un islámico? ¿Qué concepto te haces de Dios? Porque nadie puede hablar de Dios a quien no ve. Para que conozcan a Dios, la gente te ven a ti. Y si te ven que tú eres amoroso, te ven que eres misericordioso, te ven que tú eres productivo, te ven una persona normal, porque nadie quiere ser algo que no empieza por lo normal, por lo lógico. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú qué piensas que vas a evangelizar, vas a ganarte una vida cuando te ven todo tardón, te ven todo dormilón, te ven mentiroso? Mejor ni hables. Quédate ahí. No sé si me estás entendiendo. Porque la gente dice, ¿cómo voy a creer en Dios? A mí yo no quiero ser como este. A mí me acuerdo que un muchacho me dijo, pastor, yo no quiero, llorando, me dijo, no quiero ser como mi padre. No. Entonces yo le digo, bueno, y no quiere ser, pero no es motivo tampoco, porque ahora Dios tenemos, Él es nuestro Padre. Me acuerdo una jovencita me dijo una vez, amén, y se quedó huérfana, ¿no? Y acá la queríamos adoptar cuando María partió, y María nos habló, me dijo, pastor, me dijo mi esposa, por favor, y ella estando en los últimos días por favor, adopta. Nosotros pensamos, oye, ya tenemos 2 hijas, una más, pero no tuvimos problemas. Bueno, en el nombre del Señor, estamos oramos, nos pusimos, porque hay que ponerse en acuerdo. Y acordamos, porque no es asunto, yo oro y siento de parte de Dios que eso es. Y aunque tú no sientas, no, porque son 2 mejor que uno, y los 2 aportan. Y dijimos, vamos a hacerlo. Y cuando ya queríamos hacerlo, ven, si no teníamos una tercera que estaba en casa. Pero lo que te quiero decir es que Moisés, sin cambiar este mensaje, ¿verdad? Moisés, o sea, de alguna manera ellos se habían formado y dijeron que a Dios no nos hable, háblanos tú. Y por eso que Aarón es la voz de Moisés, porque Moisés, como era medio miedoso, titubioso, temblaba, entonces, ¿verdad? Porque primero era fuertísimo, pero ahora cuando Dios lo llama, perdió esas capacidades, como él entendió que no funcionaba Dios así. Ya su confianza, amén, ya no estaba, y peor que ahora fue como un bastón.
Ya no fue con espada, ya no fue con jabalina, ya no fue con lanza, ahora ya no fue con ejército, ahora él va solito, se va. Y le digo, además, el Señor dijo, te voy a poner la voz va a ser Aarón, ¿no? Así que tú vas a ser como Dios para él y él va a ser tu boca, tú vas a hablar, pero qué cosa, y Aarón va a hablar por ti. ¡Buah! Ya todo bien. Y la gente cuando miró dijo, ya no, este es el esquema que queremos, ya no nos hable Dios. ¿Sabe por qué? Porque algunas pensaban que como que Dios se las iba a tener. Y el Señor dijo, mire, ustedes no saben lo que están haciendo. Por eso ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. Ustedes no os habéis acercado al juicio. No, ustedes se formaron eso. Si no, verso 18, os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado a los primogénitos. Os habéis al juez justo y padre. Os habéis a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿A quién nos va a ministrar el Señor? Ellos están pensando que todavía me está entendiendo un asunto mental, la guerra que tenían. ¿Están aquí o no? Entonces, vamos a ver entonces este hombre, el concepto, la confianza que tenía en el segundo de Filipenses capítulo 3, el currículum era de una confianza única. Y por eso, pero esa confianza le daba de lo que él sabía, de la competencia que él tenía, y es normal. Estamos, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo, el pecado, escúcheme bien, las cosas amén, del Espíritu no las puedes vencer así, las tienes que hacer con el Espíritu. Por eso te dio de su Espíritu. La competencia no puede venir. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ahora Pablo, teniendo este entendimiento, por eso que él escribe segunda de Corintios. Pone a Moisés, pero también se pone él. La verdad, él era, en su tiempo era como un Moisés. Y él dice, verso 3, Filipenses capítulo 3, verso 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aclaro aquí. Acá, ¿acaso Dios no está diciendo que lo está inutilizando, que no le sirve lo que aprendió en la vida? No está diciendo eso, sino que él entiende que lo que ha recibido del ministerio es lo que lo hace a él capaz, es lo que a él lo hace competente, es lo que a él lo hace a él, lo hace que él tenga algo por vocación, que es de él. ¿Estás entendiendo? Importante esto, porque cuando yo me encuentro con hermanitos, cientos de hermanos, es que el pastor, son los líderes, no, este es un asunto de todos. Por eso antes lo leí, al que nos hizo, dice, no es a todos. Siga sección, porque en el nuevo pacto nos hizo ministros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto todos lo van a conocer, desde el más chiquito hasta el más grande. Y dice que el menor no le va a preguntar al mayorcito, ¿conoces al Señor? Porque ya no están como en el ministerio levítico, amén, que solamente conocían a los levitas, sino todos me van a conocer, todos, desde el más pequeño. Imagínate llegar a ese nivel de entendimiento del que entra, solito entra. Pregunta, ¿se podrá llegar a ese nivel de entendimiento? Hablaremos otro día de eso. Acabamos aquí al menos. Pablo dice, ya me dice, verso 4, Filipenses 3, verso 4. Aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al octavo día, amén, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, amén, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Verso 6, y en cuanto a celo, número 1, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basaba en la ley, irreprensible. O sea que el hombre era pues no number one, el número 1. Yo quiero que entiendas, y eso le daba confianza, ¿cierto? Porque era un señor muy disciplinado. Era un hermano, me tengo que entender, era como decir, si usted lee los primeros capítulos, dice, guardado los mutiladores del cuerpo. Él era uno que mutilaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Para él no existió, y yo la otra vez decía, y les digo siempre, él no hubiese escogido a ninguno de los apóstoles. Todos están descalificados. Pedro descalificado, Mateo, todo el mundo descalificado. Todos. Por eso que el Señor no los escoge bajo este orden. Amén, Él los escoge lleno de gracia y de verdad. Tú, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le tira la toalla. Amén, ven, ya Señor, dejo aquí el último. O sea, y la elección de Dios en nosotros no ha sido por lo que tenemos. A Él lo escogieron porque era número 1. A Él lo escogieron por lo que tenía. Pero a usted, a mí, Dios nos ha escogido por lo que hemos tenido, lo que tenemos.
yo diría, nos ha escogido a pesar de lo que somos. Es más, le decía la otra vez, ¿hay mejores que nosotros? ¿Hay más talentosos que nosotros? ¿Hay más gente disciplinada que nosotros? ¿Hay más gente que haría más que nosotros? Hay gente que si le pedirían súbete a la cima. Mire que se acuerda que Naamán, el sirio, cuando vino el criado le dijo, dice el Señor, dice mi amo, ¿no? Para el profeta Eliseo, que te vayas a echar 7 chapuzoncitos ahí en el Jordán. Uy, eso fue un golpe bajo para él. Yo pensaba, ¿no? Y me manda ese río asqueroso porque Habana y Farfar son mejores que ríos. ¿Por qué? Y empieza a renegar porque él pensaba que el otro iba a venir. Vete como a Sansón, dame 50 prepucios de 7 de estos, dame 50 zorros, dame. Ese hombre lo hacía, porque era el number one. Y que tú le pidas una cosa insignificante, eso. Pero está dentro de la Escritura. Y dice, cuando usted lee Lucas 4, dice el Señor. A ver, Jesús está hablando. ¿Oíste que habían muchas viudas? Pero solamente Dios llegó a una viuda. Pregunta, ¿y le habló a las otras viudas? ¿Qué dicen ustedes? Sí le habló. Pero ¿por qué no obedecieron las otras? ¿Y por qué esta viuda sí obedeció? ¿Sabes por qué Dios te ha escogido? ¿Sabes por qué? Mira lo que está a tu lado. Míralo. Porque tú le vas a obedecer. Aunque no vengas todavía a las reuniones, Él sabe que le vas a obedecer. Sabe que tú vas a obedecerle. No te pongas serio conmigo ni seria, porque es así. Alguien dijo, y es verdad, más difícil va a ser salir de Dios, obedecerle al diablo que desobedecerle a Dios. Tú vas a ver, más fácil es obedecerle a Dios. Cuando tú pruebas esto, le agarras, no lo sueltas, no quieres dejarlo. Cuando llegas a ese nivel, vas a entender. Escucha bien. Entonces digo, hubieron muchas viudas. ¿Y por qué llegó? Y también había muchos leprosos. ¿Cómo que no? Amén. Pero solamente llegó a uno, al general todavía. ¿No? Le dijo, y verdad que habían muchos leprosos. A todos Dios les había hablado, los había visitado. Pero ninguno estaba dispuesto como tú lo has estado. Por eso que tu elección, mi elección, no es por lo bueno que eres, ni por lo que tienes, sino porque sabe que tú le puedes obedecer. Por eso te está llamando. Por eso escuchas. Por eso, amén, porque te vas a corregir. No vamos a meter ahí como sea. Amén. ¿Y por qué? Porque le vamos a escucharlo al Señor. Porque lo que Dios nos pide, acuérdense que en el Evangelio no es gravoso. ¿Cuándo deja de ser gravoso? Todavía muchos pensamos que Dios nos pide cosas como si fuera de tanto. Tranquilo. Amén. A medida que vas conociendo al Señor, te vas a dar cuenta que no es gravoso, porque lo que has recibido de Dios es tanto, y no nos queda otra cosa de ser humildes, sencillos, humillarnos más, porque Dios le va a dar más gracia a los humildes. Dios más recibe de Dios. No te crees el number one, que eres el único. No. Es la persona más sencilla. Amén. Te voy diciendo eso porque eso ocurre en sus hijos. Amén. Dijo aquí. Amén. Pablo está hablando de lo que él era. Le daba confianza, todo eso. Por eso que lo escogieron para que lleve las cartas del Sanedrín, de los sumos sacerdotes de Roma y todo. Amén. Perseguidor de la iglesia. Pero para cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mejor dicho, no es que ya no quiere ser eso. Eso lo va a usar para entrar. Por eso que él, siendo amén un fariseo, hecho un fariseo como los fariseos, ya lo canalizó. Pero ahora estando ya en Cristo, diga en Cristo. Entonces él entiende que lo que ha recibido de Dios es tan grande y es lo que lo hace competente. Lo hace, amén, en el Señor. Él puede filtrar, puede penetrar. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, le he estimado como pérdida. 8. Pasado, presente. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Escúchame bien. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. ¿Qué está diciendo? Presente. Han pasado 5 años. No sabemos desde el versículo 7 al versículo 8 cuánto tiempo ha pasado. Pero dice, yo empecé así y sigo en Cristo entendiendo esto. ¿Cuántas cosas? Entonces quiere decirle, cuando escribe 2 Corintios, está hablando con razón. Ahora lo vamos a entender el versículo. Yo cuando entendí esto, yo era uno que me escondía detrás de él. Yo decía, hermano, no miren, no tienen que mirar así en los ojos, miren a Dios, hermano.
alabando a Dios. Vamos, cierra sus ojos, deje mirar, porque yo no tengo nada. Porque no entendíamos. ¿Sabes qué es lo que vas a aprender a decir? Mírenme a mí, como Pablo decía. Pablo nunca se escondía. La pregunta es, ¿lo podremos decir? ¿Lo podrás decir? Mírenme a mí. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Moisés dice, nosotros no como Moisés, que se ponía un velo, pero nosotros dice, nosotros no nos podemos esconder. Moisés se escondía, porque eso era transitorio, pero lo que tú tienes es permanente, para siempre. Y es, dice, más glorioso. Todo, ya llegamos un ratito ahí. Y bueno, y termina diciendo el verso 9, y yo quiero ser hallado en él, verso 9. Ya no teniendo mi propia justicia, sino que se basa en la ley, en la ley de las obras. El hombre hacía muchas obras y a mí se sentía pues orgulloso, ¿no? Amén, que la gente le dé las palmas, él mismo se daba palmas. Pero cuando ya vino a los pies del Señor, él dice, yo ya no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia de aquí a 2 años, a 5 años. Quiero despojarme de mi justicia moral. Y quiero, ¿qué cosa? Que la justicia del evangelio, que es por la fe, se me revele. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ahora vamos a leer 2 Corintios 3. Ahora sí se va a entender un poquito más. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, y tal confianza tenemos. ¿Por qué la tenía? La tenía. Oiga, si alguien tiene que confiar en la carne, dijo primero, yo tengo que confiar más. Amén. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Yo tengo que confiar. Pero ¿qué pasa? Pero esa confianza que él tenía, ¿qué es lo que lo hacía? Lo llevaba a una desconfianza con la obra que Cristo había hecho en su vida. Por eso que él se aclara, dice, hermano, verso 4. Y tal confianza ahora tenemos. Diga, tenemos. ¿Usted está dentro o no? ¿Qué es confianza? Pregunta, ¿usted cómo se gana la confianza de alguien? ¿Cómo se gana la confianza? Pablo habla de muchas de estas cosas, en los ministros, bueno, hablemos de los líderes, ¿no? Que se ha hallado fiel, que se ha hallado, me dejo entender, amén, que ministra bien las cosas del Señor, que ministra, que hace. O sea, yo pienso de que, la confianza te lleva a la seguridad. Está hablando de fe aquí también. Y tal confianza tenemos, tenemos, pero esa confianza es mediante Cristo para con Dios. O sea, esta confianza va a ser más poderosa en tu vida y va a depender solamente de tu unión, de tu comunión, de tu intimidad, de tu relación que tengas con Cristo. Esta confianza no te la da la iglesia. Esta confianza, mire, si usted sigue leyendo el ministerio de justificación, está hablando, verso 7, el misterio, me escucha bien, está hablando de, amén, está hablando del ministerio del Espíritu. Verso 9, del ministerio de justificación. El verso 10 está hablando de un ministerio más glorioso. El verso 11 está hablando de un ministerio que es para siempre. Mamá mía, pregunta. Él nos está introduciendo y diciendo, hermanos, y tal confianza tenemos todos mediante Cristo. Nosotros hemos entrado en ese pacto, lo dice aquí en el verso 6 ya, en un pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Ustedes han entrado, por eso esa confianza te viene directamente del Espíritu de Cristo. Porque ahora tú vas a ministrar, ¿qué cosa? La vida de Dios, el perdón, si seguimos viendo acá, la reconciliación. En otra parte dice, y Dios dice que a través de nosotros ruega reconciliados con Dios. En otra parte dice, 2 Corintios por acá también dice 5:21, dice que nosotros somos la justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué es eso? Que usted y yo aquí en la tierra somos, ¿lo ha leído? ¿Lo quiere leer conmigo? Leemos entonces ya. Verso 21, 5:21, mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Pero para qué lo hizo? Para que nosotros, diga nosotros, fuésemos hechos. O sea, en otras palabras, ¿cómo quiere que Dios que te veas? Que te veas como un justo. Pregunta, ¿te estás viendo como un justo? Yo en la mañana decía, hay un problema grande. No sé, escuché, estaba hablando en la meditación de la mañana. El grande problema que tenemos nosotros es que no ministramos esto, ministramos muchas veces muerte, duda. Estamos llenos de duda. Pero el asunto es que es normal, porque lo que es de la carne es, porque no se va. Pero lo que tenemos, el entrenamiento en el espíritu es muy importante.
Me dejo entender, el que tú continúes, el que tú sigas. ¿Por qué? Porque esto es una vocación que Dios nos ha entregado. Todos por el Espíritu, como hijo de Dios, todos podemos ahora, ¿qué cosa? Ministrar al Señor. Estamos entendiendo, porque en Cristo ya no estamos bajo el orden levítico, estamos bajo el nuevo orden, bajo el orden de Melquisedec. Ahora es un ministerio eterno, hecho de antemano. O sea, ahora tú estás, como dice todos sacerdotes, no decía la otra vez, decíamos, bueno, también decía, los sacerdotes son tomados entre los hombres, pero ¿para qué cosa? ¿Para qué son tomados? Dice, ¿para qué cosa? Mediar. Y con los pecadores, ¿qué hay que hacer? Dice, para ser pacientes y ser paciente con los extraviados. En otras palabras, ¿por qué? Porque el sacerdote lo primero que hace no te aleja de Dios, te acerca a Dios, y no solamente te acerca a Dios por los sacrificios que hace, Él también se acerca primeramente, pero ¿para qué? Te acorta el camino para que el otro no esté perdiendo el tiempo por allá. Amén. Esté en un espíritu de perdición, esté en un espíritu de condenación, esté en un espíritu de falta de perdón. ¿Me estás entendiendo? O sea, el sacerdote está para traerlo. ¿Me estás entendiendo? Es como una mamá cuando viene su hijito, ha cometido error y todo lo demás. ¿Tú has visto qué madre desecha a su hijo aunque haya cometido todos los errores del mundo? Si nuestra madre, nuestro padre lo hace, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestro Dios? Dice, si nuestro Padre en la tierra, amén, dice, siendo malo, sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más? ¿Verdad? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pregunta, ¿tú qué haces con tu debilidad? ¿Cómo te ministras? Viene el problema, hermano. Vas a dar un testimonio. No, pastor. ¿Qué te pasó? Pastor, 6 meses sentado. ¿Qué te pasó? Pastor, no hablo, pastor. Yo no merezco nada. Se autocondena, se autodisciplina, se autojuzga, se autoelimina y se ya. Porque no ministramos el nuevo pacto. Seguro que lo dice, pero ya suéltala, porque si no, mira que tomo, mira. Sí, 430. Pero hay que entender eso. Y tal confianza, diga conmigo, y tal confianza. Diga, tenemos, ay Dios mío, tenemos ¿es mediante quién? Pablo que decía, más antes mi confianza venía circuncidado al 8º día de la tribu. Yo ministraba justicia en cuanto a la ley. Así cualquiera. Y se paraba y era un sable con él mismo. Pero cuando llegó a Cristo, Cristo le rompió todas esas estructuras. Y no es que no las usó, le sirvió para poder penetrar. ¿Por qué? Pero aquí le está diciendo algo y está diciendo, y esta confianza que ahora tenemos, amén, es mediante Cristo para con Dios. O sea que esta confianza se va a hacer más fuerte, más poderosa. Amén, va a traer redención. Yo, por ejemplo, le decía, ¿verdad? Muchos cuando ministramos el pasado, porque usted no ha podido redimir su pasado. El pasado, cuando nos acordamos, nos viene lágrimas. Nuestro corazón nos duele por lo que nos hicieron, por lo que nos dieron por la espalda, por el abandono. Y es normal, porque tú eres un ser humano que sientes. ¿Me estás entendiendo, no? Entonces, yo le puedo contar muchas de estas cosas que yo más antes lloraba, ¿verdad? Y a veces, y ahí sale también ¿cómo se llama? El mirar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Entonces, y cuando ya vamos al Evangelio, el Señor empieza a tratar y yo empiezo a ver mis debilidades como tú lo has visto, porque el problema grande que nosotros tenemos es, amén, y nos queremos muchas veces golpear el pecho, nos quisiéramos, ¿verdad? Tratar hasta tan duro pensando que es una cuestión de disciplina y nos damos cuenta que ninguna de estas cosas tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando usted lee Romanos 7 se va a ver un hombre, al mismo que está hablando aquí, dice, miserable de mí, dice, wow. Llega a su nivel de impotencia y dice, se sentía impotente, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero pasar por alto la ofensa, yo quiero ya olvidar, yo quiero redimir eso. Yo quiero ya hablar ya no con rencor, pero miserable de mí. ¿Qué cosa dice? Y él empieza a ver la guerra que tiene.
Y termina diciendo, ahora, por eso el último verso del capítulo 7, léalo, dice, ahora pues he entendido algo, que con mi carne sirvo, hay una orden de ley ahí, amén, que me lleva cautivo a los pecados. Pero dice, pero ahora con mi mente. Y no está hablando con la mente natural, está hablando con la mente de Cristo, con la mente espiritual. Ahora como nuevo hombre, estás como nueva creación. Ahora con mi mente yo sirvo a la ley de Dios. ¿Cómo lo sirves? A la ley de la fe. O sea, hay algo que en el entendimiento empieza, y ahora él está sirviendo al Señor ya no como servía antes. Ahora él sabe que su competencia, amén, viene de Dios, que Dios lo hace capaz. Él sabe que no es él, es el Señor, que Dios lo ha puesto en gracia. A él lo que le toca, sí, todos somos competentes, como dice aquí, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar de algo como de nosotros mismos, sino, ¿por qué? Porque ese es el problema grande. Saulo venía masacrándose, dándose duro, porque todo lo que había aprendido había venido de él. Pero cuando se da cuenta que no es él y es Cristo, y él entendía que no vine no para pensar, porque el problema es cuando pensamos, es ahí donde te vuelves inútil. Es ahí, entonces ahí donde te sientes limitado. Cada vez que te sientas limitado es porque no estás pensando como el Señor nos enseña a pensar. Y acuérdate una cosa, lee por eso Romanos 12:3. A Dios sí le interesa cómo tú piensas. Por eso dice que no, porque dice cada uno de nosotros tiene que pensar de acuerdo a la medida de fe que ha recibido. A Dios sí le interesa. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor de Dios, dice, ¿qué cosa? ¿Qué casi dice? Dice, persuadimos a todos los hombres porque a Dios les es menester lo que somos. Y Él espera que lo seamos a nuestras conciencias. En otras palabras, que nosotros, amén, como Moisés, seamos conscientes, hay que entender de lo que somos en Él. Y cuando nosotros pensamos diferente, nos extraviamos. Y ahí viene el asunto. Entonces, cada vez que a ti te viene que eres tú, que tú eres el hombre, y que esta capacidad viene de ti, en las cosas del Espíritu no son así. Te vas a sentir, te quiero decir, más poderoso. Te vas a sentir que todo lo puedes en Cristo. Vas a ver que no hay nada imposible para el Señor. Pero esto no es un asunto de que tú, amén, ya estoy pensando en ti. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Escuche bien, dice el cual, Dios, a sí mismo, diga a sí mismo. Diga a sí mismo. ¿Qué cosa quiere decir a sí mismo? Así pues. Él lo ha hecho. Este asunto es asunto de Él con el Padre. Él a sí mismo ya nos hizo. Esto no es un asunto de quién te hizo, no. A sí mismo Él nos hizo. No es que te va a hacer, ya te hizo. Esto es una vocación que tienes en tu espíritu. Por eso que estás en Cristo. Amén. Por eso cuando tú dices, no, que esto no es para mí, esto es para la gente inteligente, para la gente, amén, para el pastor, este es para el élite pastoral, esto es evangelio para que uno me dice por ahí, pastor, usted viajará en los aires como los ángeles. No, le digo, en los problemas somos todos iguales, en los procesos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Según el nivel de entendimiento que tengas en esa situación. Y ahí donde tú operas, porque Él no va a ir más allá de lo que tú pidas y entiendas. Escucha bien eso. Y Él se va a mover según el nivel. Entonces déjalo que se mueva. Y para eso tenemos que elevarnos en Cristo. Termino diciéndote esto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué cosa? ¿De qué? Verso 6. Verso 6, 2 Corintios 5:6. Amén. ¿Qué cosa dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, si el nuevo pacto te vivifica, o sea, el Espíritu Santo te renueva. Decía antes, tú no puedes redimir tu pasado, ¿verdad? Porque está en tu memoria de lo que te ha pasado. Y cuando hablabas con dolor, pero tú no puedes redimir el pasado, pero con tus palabras puedes redimir el hecho. No sé si me estás entendiendo. Eso que tú hablabas para muerte, eso que hablabas con dolor, eso que ahora lo hablas, no riéndote tampoco. Amén. Después vas a ver que, amén, hay cosas que tú hablabas y cuando tú los redimes con tus palabras y le añades el propósito de Dios, le añades al proceso de Dios, le añades para tu equipamiento, lo añades para llegar a otros niveles, tú cambias.
¿Me estás entendiendo? Pero si tú a eso lo añades para que te hundas más, para que sigas centrado en tu debilidad, algo que te voy a decir aquí. Él nos hizo ministros competentes, pues ¿sabe qué cosa? Del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, algo que Dios hace es que tú no te vas a centrar en tus debilidades. Ya no vas a centrarte en la condenación. Un grande problema que tenemos muchos de nosotros, que más venimos hablando de nuestros problemas. Pareciéramos que todos tenemos fe aquí. Pero después te pones a hablar con tu socio allá, con tu socia allá, con tu amigo allá. ¡Uy! Y los dos empiezan con la María Magdalena a hablar ahí. Y siempre están en lo mismo. Y se vienen a orar. Y de Guatemala pasaron a Guatepeor. Y oraron sin entendimiento y cantan sin entendimiento. Se levantan y en vez de elevarse regocijados, se levantan más. Dios no es así. Dios, y termino diciendo, ahora sí, por favor, el último verso que estos días que me ha dejado sonando en mi espíritu. Gálatas 3:5. Si lo pueden poner. En la iglesia de Gálatas, léalo todos esos capítulos, era una iglesia, la formó el apóstol Pablo y todo eso, la fundaron. Y en el verso 5-7 dice que ustedes, Gálatas, corrían, estaban corriendo en esta gracia, corrían. Pero ¿qué es lo que pasó? Entonces usted lea todos esos versos, ¿no? Lea el capítulo 1, todos esos 6 capítulos. Ellos empezaron, ¿verdad? Amén, a conocer a Dios. Amén, en la justicia. O sea, el Espíritu Santo empezó a tratar en su vida como cualquiera, ¿no? Pero mire lo que está pasando. Y usted sabe que los antes llegaron y usted sabe, pues no, otra vez los hicieron volver al antiguo pacto y otra vez ellos tenían que volver a guardar. Pensaban que la salvación, el servir a Dios era guardar días de reposo, nuevas lunas, disciplinas y tratos que tenían que hacer para ganar obras, como decía el apóstol, ¿no? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, y eso es lo que tú entiendas. Aquel, les pregunta él, pues que os daba el Espíritu y oraba maravillas entre vosotros. Diga el Espíritu, que obra maravillas entre nosotros, ¿de verdad o no? Por eso que el Señor nos dio ese Espíritu. ¿Quién es el que trata con nosotros? ¿Quién es el que nos guía, nos consuela, el que nos guía? El que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos da testimonio a nuestro espíritu, en la conciencia que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos ayuda a interceder en nuestra debilidad? El Espíritu así nos da poderosa. O sea, ¿qué nos va a ministrar? ¿Nos podrá ministrar muerte? ¿Nos ministrará condenación? ¿Nos ministrará, amén, para que nosotros sobrevivamos en el Evangelio? ¿Qué me ministrará? En otra parte Jesús dice, cuando venga el Espíritu, esa parte de Juan 16 dice, Él tampoco va a hablar por su propia cuenta. O sea, Él habrá todo lo que... O sea, que ni el Espíritu va a hablar lo que Él quiere. O sea, ¿me estás entendiendo? O sea, Él va a estar... Lo grande y poderoso es el que opera maravillas entre nosotros. ¿Y quién es el que opera maravillas entre nosotros? El Espíritu. ¿Cómo te ministra? ¿Cómo te suministra? El que hace maravilla entre vosotros, hacíalo o nos ministra por las obras de la ley, porque te portas bien, o nos ministra por el oír con fe. Pablo por eso decía, verso 9, ¿se acuerda? Hemos leído en antes, Filipenses. Yo quiero ser hallado en Él. Ya no quiero que ministrar mi justicia propia, que se base en las obras. Ya no quiero creer que el Evangelio, amén, es hacer cosas para dar a Dios. Ya no, ya. Ahora yo quiero ser hallado en Él, ya no teniendo mi propia justicia. En otro lo que está diciendo, yo quiero despojarme, pero la manera de despojarme es llenándome de su justicia que trae el Evangelio. Y cuando eso, entonces el Espíritu está hablando de eso, que el Espíritu le va a ministrar por la fe en Cristo, la justicia de Dios, el Evangelio. Dice, yo quiero que me ministre. Amén. Y yo te quiero decir, cuando sucede eso en nosotros, hoy, Dios mío, tú triunfas en todo tu diario vivir. Tu vida cambia, eres transformado. ¿Por qué? Porque ya no te vas a hablar con rencor. Ya no te vas a hablar como el cacique que éramos. ¿Sabe que nosotros somos muchas veces caciques para nosotros mismos? ¡Párale! ¡Siéntate! A veces nosotros nos insultamos. Agarra estas manitos así y dese un abrazo. Cuánto el Señor te ama. Ámate en el Señor. Pastor, pero no haga como pastor. Me acuerdo que estábamos en el domo una vez y estábamos ahí enseñando, predicando.
Y se acercó un sacerdote, me llamaba, ¡bing! Que estaba con ropa, y no sé qué, se estaba tapado. Y allá hay un sacerdote que se ha cubierto, que quiere, que lo está llamando. Y como ahí estaba la gente llorando. Un ratito, no, que venga, estaba molesto el sacerdote. Voy a ver al sacerdote. Y el sacerdote me dice, entonces, si la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, ¿tú no estás de acuerdo al que roba que le corten la mano? Porque para que deje de robar, y hay que cortarle. Digo, en otras palabras, hasta los castran a que te le quitan. La pregunta es, ¿resolveremos los problemas? No. Si no roba con las manos, hasta con la boca va a robar. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es asunto. Entonces, el que suministra el Espíritu nos va a ministrar por esta gracia poderosa. Y dejémoslo que lo haga. La verdad, por eso que Jesús en el último y gran día de la fiesta dijo, si alguno tiene sed, amén, condición, tener sed, deseo, ganas. Amén, venga y beba, come, amén, bebe, entrénate. Amén. ¿Y qué dice? No, pero alguno cree, dice, pero cree en mí conforme dice la Escritura, conforme la verdad que está en Cristo, conforme el Espíritu va a tomar, amén, todo lo que va a ministrarte es vida. Y también te va a redarguir y también va a operar. Pero te quiero decir, Él está ahí, 1 Corintios 2, ¿qué cosa? Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Si no hemos recibido, ¿qué cosa, Julioncito? El Espíritu. ¿Pero para qué cosa? ¿Qué nos va a ministrar? ¿Qué nos va a decir? Él quiere que sepas todo lo que te ha concedido. Y cuando tú no sabes lo que Él te ha concedido, cuando tú no sabes lo que Él ha hecho por el pecado, cuando tú no sabes lo que Él ha hecho por su justicia, cuando tú no sabes lo que Él ha hecho, amén, le ha hecho lo que ha causado en el diablo, te quiero decir, hay grandes problemas. Entonces el Espíritu te va a convencer. Por eso Jesús decía, cuando venga el Espíritu lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ustedes van a entender que el pecado no es tanto que ustedes se portan mal, que se les escapa los ojos, que la carne. Ustedes van a tener formación, van a tener dominio, van a tener autoridad. Cuando sepan lo que yo he hecho por ustedes. ¿Dónde está el poder? El que te suministra. En cambio, tú no puedes hacerlo en tus fuerzas. Es en el Espíritu. Por eso que nuestra competencia viene de Dios. Amén. Y ¿sabes qué cosa? Es más, cuando Dios te va dando entendimiento, ¿sabes lo que tienes que hacer? Aprovecha, pastor, puedo dar un testimonio, pastor, puedo hablar al Señor, 2 minutos, 5, habla. Amén, yo me sentía condenado. Y, pastor, de esos testimonios no escuchamos. Hermano, hay testimonio. Ay, pastor, acá hay un milagro porque el hermano se encontró 2,000 euros en la calle. Ese es el milagro. Pastor, no está, el que Dios lo sanó del SIDA, no está, pastor. Testimonios para todos cada rato de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Oramos. Yo sé que ya estamos con el tiempo. Oramos ahí en tu casa, por favor, oramos ya. Cierra tus ojos, ya, ciérralos ahí. Concéntrate, que te está ministrando en tu casa por el Espíritu, no te está ministrando muerte. Cuando tú piensas, ¿verdad? Entender en tus sentimientos, en tus emociones, te sientes que Dios no te escucha, que este no es un asunto como que no das la talla, como no eres competente. Él no te está ministrando eso. Lo que te está diciendo ahora te está ministrando lo que necesitas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que esta palabra no regresa vacía, salió de tu boca. Trae grandes resultados porque salió, Señor, para traernos y darnos que esa vida se active poderosa en nosotros. Señor, mira a tus hijos, Señor, tu iglesia. Tú has dicho que nosotros somos aquí en todo el mundo, tu iglesia, sin excepción de personas, somos columna y baluarte de la verdad. Que tu iglesia, tú te entregaste por ella. Tú dijiste, Señor, yo edificaré mi iglesia. El primero en edificarnos eres tú, Señor. Gracias por insistir, gracias por ese trabajo incansable que haces en nosotros. Tú empezaste esta obra en nosotros y tú sigues haciendo esa obra. Y a veces no nos damos cuenta, Señor. Y gracias por ese trabajo que estás haciendo en nuestras vidas, de parte nuestra, Señor. Lo que queremos día a día, lo que deseamos, anhelamos, Señor, es también, Señor, ser entendidos, de que podamos ministrar con toda libertad esta vida, Señor, estos sacrificios, amén, vivientes, amén, primeramente para nosotros y para todos los que nos rodean. Ser de bendición para los que están lejos y acercarlos a ti, Señor. No ser piedra de tropiezo, sino ayudarlos, dejarles con...
Ministrar para que te quedes ahí, para que no sigas, para que te... No, eso no ministra el Señor. No te va a ministrar condenación, culpabilidad. No, el Espíritu te da, amén. Muchas veces hay personas que han dicho de esta manera y lo dicen todavía. O sea, están haciendo cosas para ser hechos hijos de Dios. Ya no trabajes de esa manera, ya no operes de esa manera. Pide, Señor, perdóname, dile, perdóname. Dí conmigo, los méritos son de Cristo, son de Él solamente. Él nos hizo. Y cuando esto ocurre en nuestra vida, algo está en tu entendimiento, empieza a florecer. Y empezamos a llevar cautivos los pensamientos. Amén, aleluya, que nuestro, es como que si algo venía de nosotros. Y todo eso lo venimos en la obediencia. Amén, a lo que Dios está haciendo. De aquí en adelante te vas a levantar, vas a leer diferente, vas a meditar diferente, vas a llevar lo que Dios te va dando a las verdades en Cristo, a la vida de Cristo, a todo lo que, amén, te lleve para engrandecer el nombre del Señor y en el orden del Evangelio. Sé de mucha bendición para muchos, primeramente para ti. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti. Como dice Romanos capítulo 12, verso 1, nos presentamos, Señor, para, aleluya, y la ofrenda somos nosotros, que nos presentamos en sacrificio viviente. Esto es nuestro culto de entendimiento, nuestro culto de razón, porque esto no se trata, Señor, de doblegar y humillar y sacrificar, Señor, cosas que humanamente las podemos hacer, sino ponernos a tus órdenes, a obedecerte, de llevar cautivo pensamientos, Señor, de renovarnos, de intimar contigo, Señor, más y más. Y esta confianza tenemos todos nosotros para con Dios, pero es mediante Cristo. Queremos que nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión contigo cada vez sea más poderosa. Necesitamos, amén, te necesitamos, papá. Abba, Padre, te necesitamos. Te necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. Revélate en nuestras vidas. En nuestras necesidades, revélate. Fortalécenos, ahí queremos conocerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que para ti no hay nada imposible, Señor, y solamente a ti daremos la gloria, solamente a ti daremos la honra, solamente a ti, porque tú eres nuestro Señor. Gracias por estos tesoros que los has depositado en nosotros, Señor, para manifestarlos en Cristo Jesús, y las personas que no te ven, Señor, te puedan ver en cada uno de tus hijos que estamos aquí. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, ¿no?